tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Buen inicio de semana. Igualmente, aquí estamos en vivo y en directo desde el Obispado de la Diócesis de Ponce, saludando a todo el pueblo de Dios que se congrega en este atardecer para reflexionar sobre esta hermosa carta, la alegría del Evangelio. Porque en Cristo nace y renace la alegría, ¿verdad? Estamos iniciando una nueva semana. Esta semana ya estamos preparándonos para la fiesta de la solemnidad del Sagrado del Corazón de Jesús. Y de María. Y de María, porque ¿verdad? Fin de semana de corazones. Correcto, son dos corazones que no se pueden separar. Eso es así. Vamos pues a rezar para que lo que vamos a compartir en este atardecer ciertamente nos ayude a que ese corazón nuestro se encienda del amor del corazón de Jesús y de la docilidad del corazón de María. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos compartiendo con todos ustedes esta hermosa exhortación sobre la alegría del Evangelio, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual del Papa Francisco. Y estamos apenas en el primer capítulo, donde hemos estado viendo en este primer capítulo la transformación misionera de la iglesia, desde una iglesia en salida, una pastoral en conversión. Y estábamos compartiendo la semana pasada desde el corazón del Evangelio. Y ahora entramos en la cuarta parte de esta primera parte, que es la misión que se encarna en los límites humanos. Entonces, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, vamos a ver cómo esa misión que Jesús trajo y realizó entre nosotros, compartida con los miembros de la iglesia, ayuda a que la gente, a que el pueblo se encuentre con el Señor y se transforme. Y realmente entonces con esta dimensión el servicio se haga evangelizador. Y nos dirá el Papa Francisco en el número 40, la iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad. Entonces, importante el principio que se enuncia. La iglesia, y se define como discípula misionera, necesita crecer en su interioridad. Sístoles, diástoles. Para poder ser diástoles. Sístoles hacia el interior. Interpretación. Esa interioridad ¿de qué? De la palabra de Dios, esa palabra revelada. Y su comprensión de la verdad. El anuncio del Evangelio vivido en el siglo pasado es retante para los que vivimos en este siglo, pero hay realidades que se han transformado, han cambiado. Por ejemplo, no había internet y ahora hay internet. Vivimos bajo una situación de pandemia, algo inaudito, algo inconcebible. Sin embargo, en esta realidad necesitamos evangelizar. Y aunque miramos los siglos pasados para aprender de lo que, resulta que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Un trabalengua. Y vamos caminando, ¿verdad? En ese discipulado misionero que necesita crecer, ¿verdad? En su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión, pues, de la verdad. Una palabra que se revela como palabra de salvación en la epidemia, pero necesitamos comprender esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? La de que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. La tarea de los exégetas y de los teólogos ayuda a madurar el juicio de la iglesia. De otro modo, también lo hacen las demás ciencias. Refiriéndose en las ciencias sociales, por ejemplo, Juan Pablo II ha dicho que la iglesia presta atención a sus aportes para sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de magisterio. Entonces, fíjense, las ciencias sociales. Por eso es importante tener cristianos convencidos en las diferentes áreas sociales.
porque a veces pensamos que la enseñanza que puede dar un profesor cristiano marca y transforma, eleva y dignifica, porque habla desde la convicción, desde la dimensión laical. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Necesitamos buenos cristianos y cristianas, hombres y mujeres bien formados en clave del Evangelio, pero especialistas en sus áreas profesionales. Por ejemplo, aplicándolo ahora a la pandemia, buenos médicos, que desde esa dimensión cristiana de responsabilidad, cuando dicen quédate en tu casa, no es quédate por quedarte. Buenos economistas, que miren no solamente el aspecto del dinero que se necesita, sino por qué. Y a veces es preferible ganar menos, pero defender la salud. Y así en las distintas áreas. Responsables, conscientes de que los dones que Dios me ha dado puestos al servicio de la humanidad evangelizan. Que no solamente es con el catecismo, sino haciendo del catecismo una vida. Además, en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Investigación, reflexión, línea de pensamiento. No hay que temer a buscar la verdad, no hay que temer a reflexionar. Y hay la importancia del servicio de las universidades católicas. La palabra universidad viene de universitas. Universitas quiere decir un espacio donde el pensamiento puede ser universalmente discutido, analizado. Claro está, en el caso de la Universidad Católica, desde el pensamiento católico. Yo dialogo con la cultura, yo dialogo con distintos pensamientos y aprovecho en este diálogo para anunciar la verdad que está fundamentada en la doctrina de Jesús. Entonces no hay que tener miedo a encontrarnos con personas que piensan de distintas formas o tienen puntos de reflexión diferentes. No, hablemoslo, analicémoslo. Eso sí, convencidos de que juntos encontraremos la verdad. A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sus matices, por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Esto es interesante, esta frase, porque es que hay gente que quiere que se lo explicitemos todo y estemos tan seguros que al final nos perdamos. Porque queremos, como dice aquí, una doctrina monolítica que se defiende con todos y por todos los matices. Y si hay algo que es distinto, ya eso está imperfecto. No, hay que hacer la prueba, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo con libertad, con sinceridad, y encontraremos la verdad, como pasó por ejemplo con San Agustín, un hombre que buscaba la verdad y hizo un camino larguísimo de reflexión, pero lo encontró. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. ¿Cuál sería la síntesis de este pensamiento? Que distintas líneas de pensamiento ayudan ¿a qué? A que se manifieste y desarrollen los diversos aspectos de la riqueza del Evangelio. Y es bien interesante porque el Evangelio encierra una gama de respuestas vistas con serenidad, en una reflexión honesta, da luz. Y encontramos, y vivimos, y sobre todo ponemos en práctica. Dentro de esto que acabamos de leer, Padre, que acabamos de compartir, hay un numeral aquí en la parte de abajo del libro que nos habla y nos presenta a Santo Tomás de Aquino. El gran maestro. Recuerden que lo interesante de Santo Tomás es que fue capaz de la filosofía aristotélica iluminarla desde la dimensión de la fe. Recordemos que el gran pensador es Aristóteles y parte de nuestra reflexión eclesial está fundada en el aristotelismo, muchas definiciones. Pero entonces no pasó tal cual, sino que Santo Tomás es el maestro, es el que hace el link, es el que hace de argolla para que ese pensamiento filosófico de Aristóteles en sus claves pueda ser entendido también
en las claves cristianas. Entonces nos dirá Santo Tomás de Aquino, remarcaba que la multiplicidad y la variedad proviene de la intención del primer agente. ¿Y quién es el primer agente? Dios. Quien quiso que lo que faltaba a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras. Así que una ayuda a la otra. Porque su bondad no podría representarse convenientemente por una sola criatura. ¿Y por qué? Porque entonces sería Dios. Y lo que en Dios es unidad, en nosotros es riqueza de diversidad. Por eso es que gente de distintas líneas de pensamiento, al final, como los dedos de la mano, diferentes y distintos, damos una unidad. Y hacen una función. Correcto. Por eso nosotros necesitamos captar la variedad de las cosas y sus múltiples relaciones. No en sus. Ese en sus es interesante. En sus múltiples. Es decir, repetimos. Por eso necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. La variedad de las cosas en sus múltiples. Es como el verde. Hay un solo verde. Pero resulta que hay una diversidad de verdes. Y matices. Entonces nosotros vemos verde en la misma naturaleza que nos rodea, un verde oscuro, un poquito clarito, un verde, pero es verde. Pero es verde, correcto. Por razones análogas, necesitamos escucharnos unos a otros y complementarnos en nuestra capacitación parcial de la realidad y del Evangelio. Qué bonita esta frase, ¿verdad? Por razones análogas necesitamos escucharnos unos a otros y complementarnos. ¿En qué? En la captación. ¿De qué? De la realidad y del Evangelio. Por eso es tan hermoso hacer lectura orante, porque es el mismo texto que parte de una narración, y esa narración está fundada en una historia, y esa historia se cuenta, se dice de distintas maneras. Por ejemplo, en el libro de Génesis vemos los relatos de la creación, que son varios, porque es curiosísimo. Si yo me quedo con uno y no miro el otro, pues no lo entiendo. Entonces se complementan. Y ahí es que a veces decimos, no, porque en el capítulo 1 dice una cosa, pero el capítulo 2 la complementa. Pues ¿cómo es esto? Pues esa es la riqueza, porque no es una sola cosa, es una, pero a la vez diversa. Es diversa, pero es una. Y se complementan. Y se complementan. Es como el hombre y la mujer. Ni es hombre ni es mujer, es complemento. Lo que me falta a mí como hombre me lo obsequia a usted como mujer, y lo que le falta a usted como mujer se lo obsequio yo como hombre. Entonces, no hay sexos opuestos, sino complementarios. Porque los opositores, lo opuesto es lo que pelea. Lo que choca, lo que no está de acuerdo. Pero lo que se complementa se une. Y eso en línea de pensamiento. La mujer, por ejemplo, tiene una manera de pensar a Dios y de orarle a Dios muy distinta a la de los varones. Por eso hay que tener cuidado cuando las mujeres dicen, es que mi marido no cree en Dios. En su Dios. En el suyo. ¿Cuál es el Dios que usted tiene en su cabeza como mujer? La expresión, la forma. Entender esto es mirar el conjunto y darnos cuenta de que Dios nos quiere unidos, pero no uniformados. Nos dice el Papa en el número 41, al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Repita. Al mismo tiempo de toda esta realidad, de todo este enredo. Los enormes y veloces cambios culturales. Cambios, por ejemplo, ahora mismo. Hablábamos de un cambio de época y una época de cambio y dale que tarde. Y no lo creíamos y no lo veíamos. Y llega y de una manera brusca, porque un simple virus nos ha hecho entrar en un cambio radical. Pero radical. Que todavía estamos viendo cómo vamos a trabajar en los distintos aspectos y en las distintas realidades que cada uno tenemos. Y esto nos lleva a hacer protocolos, ensayos. Y lo que antes nos servía ahora ya no nos sirve. Y nos lleva a inventar, a reinventar, a buscar nuevas formas.
requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II decía, el nuevo nombre de la caridad es solidaridad. Hace una relectura. La caridad es la verdad fundamental y básica, pero ahora, cuando hablamos de caridad, queremos decir que hay que ser solidarios. Es lo mismo, pero mucho más amplio, porque la palabra solidaridad habla de muchas más aspectos, de una serie de realidades que se tocan, y todas desde el amor, desde la caridad, y la caridad es oblación, donación plena. Pues en el depósito de la doctrina cristiana, una cosa es la sustancia y otra la manera de formular su expresión. Lo sustancial, lo que da sentido, y otra la forma en que lo expreso. Eso. Por eso es que yo a veces insisto tanto en las palabras. Y cuando estamos, ¿verdad?, en estos diálogos, siempre digo, lea el texto, mire el texto, ¿qué dice el texto? Porque a veces, sin haber visto el texto, inventamos el texto, lo releemos. Pero espérese, cójalo con calma. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa esa palabra? Un acento, una coma, una pausa, hacen la gran diferencia. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero evangelio de Jesucristo. Escuchando en un lenguaje completamente ortodoxo. ¿Y qué se entiende por ortodoxo? Lo que los fieles reciben. Estás escuchando una doctrina, pero resulta que lo que estás escuchando, las expresiones que estás escuchando, el lenguaje que se utiliza, es totalmente distinto. Se comprende algo que no responde al verdadero evangelio. Es curioso, ¿no? Estoy tratando de buscar un ejemplo sencillito y práctico, pero yo te digo una verdad y estoy entendiendo otra. ¿Por qué? Porque no expresa lo que verdaderamente es. Es muy ortodoxo, muy doctrinal, pero no es. El lenguaje que se utiliza a veces en cómo expresar algo, en cómo decirlo, cuando compartimos, le voy a leer esto, a ver que usted entiende, que usted comprende. También puede ser un ejemplo, padre. Es, por ejemplo, cuando uno dice, ay, bendito que está sufriendo tanto, ¿por qué no le ayudamos a morirse? Si morirse es lo mejor que le puede pasar a una persona, estar con Dios, ya no va a sufrir, porque tenga una buena muerte. Parece una cosa bonita, ¿verdad? Ay, para que no sufra, pero es que eso es matarlo. Entonces la eutanasia, o sea, con una expresión muy linda, ¿verdad? Ay, que tenga calidad de vida. Sí, se lo adornan bien. Que muera tranquilo. Y la persona lo mira y pues no te mueres. No, es que es curioso, ¿no? Entonces tomamos decisiones que van... Entonces hay momentos en que la persona se puede frustrar y no quiera vivir. Y yo, que sé el valor de la vida, ayudo a esta persona a superarla, pero no le puedo, ¿cómo se dice?, fomentar eso. Y hay que tener cuidado, porque lo que parece una verdad muy bonita, muy hermosa, puede encerrar un veneno terrible, que destruye ilusiones, que destruye proyectos, que destruye, sobre todo, posibilidades y viabilidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es para la palabra, cuando a una persona le dicen, esto, sobre todo con los niños hay que tener cuidado, ¿verdad? Ciertas expresiones que se utilizan. Un ejemplo, no se lo digas a nadie. Aparentemente esa frasecita es inofensiva, pero ¿qué esconde quien lo está diciendo? Porque, ¿qué intención hay, verdad? ¿Qué esconde? No se lo digas a nadie. ¿Qué acto se va a hacer? ¿Qué veneno le estoy inyectando? Entonces así hay que tener mucho cuidado, porque no podemos tolerar en nuestro medio ambiente ciertas ambigüedades que se dan en el lenguaje o en las expresiones, porque como dice aquí,
no se comprende que algo que se dice no responde al verdadero evangelio. Al verdadero evangelio. Es frasecita, hay una mentirita rosada. ¿Qué mentirita rosada? Es mentira. Es mentira. No está blanca. ¿Cómo que blanca? Ni amarilla ni roja. Es mentira, mentira es mentira. Y la mentira, por muy mentira que sea, muy pequeñita y muy inofensiva, destruye la confianza. Destruye el valor del respeto y así sucesivamente podríamos hacer una enumeración de aspectos. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. Fíjate esas frases, que son frases bien interesantes y están dichas por un hombre que hoy es el Papa, pero que en su formación cristiana ha sido un educador, ha sido un maestro. Y entonces fíjate la frase, repítela por favor. Sí. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios. Hay una santa intención, voy a comunicar la verdad de Dios. Y sobre el ser humano, en algunas ocasiones le damos un falso Dios a un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. Un falso Dios o un ideal. Y lo movemos. Hay que dar la vida por la patria. Es una frase bonita y motivadora. Pero, si eso se convierte en una injusticia para hacer daño a los más pobres y vulnerables, ese es el problema de los soldados. Perdonen la expresión, ¿verdad? Pero es curioso. Al soldado, ¿a qué se le enseña? A estar en el campo de batalla, a defender la patria, a velar por el bien común de los demás, pero no piensa. Al soldado se le enseña a no pensar. Sí, señor, no, señor. Y actúa. Esto es terrible. Entonces, lo que parece un valor en lo que usted decía, si yo no tengo, por eso es que el entrenamiento de un soldado es obediencia ciega. Yo seguía instrucciones, yo seguía órdenes. Y esto es conflictivo para algunos, porque si no sigue las órdenes no puede cumplir. Pero también esas órdenes pueden ser injustas. De ahí la muerte de Romero, ¿no? Cuando le decía a aquellos soldados del Salvador, decía, en nombre de Dios les pido, les exijo, cese ya la represión. Esa es la palabra del profeta, ¿no? Y quien le escucha sabe que se juega todo. Porque inmediatamente al soldado que no obedece se le llama traidor. Pero ¿a qué traiciona? Al ideal. Pero si ese ideal va en contra de mis principios fundamentales, que es mi fe, por eso esto es muy serio. Terrible, es terrible, por eso es muy serio. Sí. Esto es ser cristiano es algo más que llevar crucecitas al cuello y Biblia debajo de los brazos. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la sustancia. Formulación, no matarás, pero no entregamos la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Defiende la vida. Me voy a un extremo, un ejemplo tonto y sencillo, ¿no? Y quizá digo, pero qué extremista, ¿no matarás? Sí, pero es que cuando yo digo no matarás, pienso que solo con un cuchillo o un puñal, pero cuando digo defiendo la vida, estoy diciendo todo el maltrato que se hace contra una persona que le mata el ser persona. La dignidad. Es correcto. Ese es el riesgo más grave. Recordemos que la expresión de la verdad puede ser multiforme y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado. Por eso se necesita un diccionario nuevo. Y ese diccionario nuevo se adquiere por el Espíritu cuando vamos a lo esencial. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo rezo con el texto? ¿Cómo pongo en práctica lo que aquí me dice el texto? Porque puedo estar pensando una cosa y es totalmente lo contrario. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas.
Continuamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio en este primer capítulo, y hoy iniciamos con el capítulo 4. No, la sección 4. La sesión 4 del primer capítulo, ¿verdad? La misión que se encarna en los límites humanos. Y vamos leyendo, vamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Estas distintas líneas de pensamiento que ayudan a que se manifiesten y desarrollen los diversos aspectos de la riqueza del Evangelio, expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su pertenencia, su permanente novedad y, ¿verdad? Vamos a ir caminando, vamos a ir haciendo un proceso, pero que ciertamente hay que abrir las ventanas del corazón, las ventanas de los oídos, las ventanas de los ojos para estar atento a este mensaje que el Papa nos quiere transmitir a nosotros con estos numerales 40, 41 que hemos estado compartiendo hoy. Este número 41 es un poquito difícil, no se entiende tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que mirarlo en su conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Que estamos viendo la misión, esa misión que se encarna en los límites humanos. Y uno de esos límites humanos son las distintas líneas de pensamiento que ayudan o detienen. ¿A qué ayudan o qué detienen? A que se manifieste y se desarrolle los diversos aspectos. Los diversos aspectos. En el libro del Apocalipsis, cuando habla de cómo se presenta esta buena noticia, habla de piedras preciosas, zafiros, esmeraldas, rubíes. Es la riqueza lo que quiere reflejar, pero unas son esmeraldas, otras son rubíes, otras son zafiros, otras son... Y así pasa en esta línea del pensamiento, ¿no? ¿Cómo lograr expresar lo que es verdad de una manera sencilla, que se pueda acoger y que implique la novedad? Por eso usamos esa comparación del Papa San Juan Pablo II cuando decía la caridad. Hoy, ¿cómo yo explico la caridad? Pues con la palabra solidaridad, porque esa palabra prácticamente quien la introduce en el lenguaje de la Iglesia es el Papa Juan Pablo II, a consecuencia de lo que él había vivido dentro de Polonia en la persecución y cómo había surgido un movimiento que se llamaba Solidaridad, que es la que logra el cambio de la nación, en la línea de pensamiento tanto político como religioso. Por eso es interesante mirar cómo el Evangelio es una fuerza extraordinaria de renovación. Y por eso vamos poquito a poco dando pasos, ¿verdad? Seguimos adelante. El número 42 dice: esto tiene una gran incidencia en el anuncio del Evangelio si de verdad tenemos el propósito de que su belleza pueda ser mejor percibida y acogida por todos. Entonces el Evangelio encierra una belleza. Y esa belleza del Evangelio queremos que todos la perciban y todos la acojan. Cada uno en su nivel. Y por eso es que el Evangelio es buena noticia para la humanidad. No solamente es buena noticia para los católicos. Para todos. Para todos. Gandhi mismo, curiosamente, admiraba el Evangelio, leía el Evangelio, decía, lo que no podía era vivir como vivían los cristianos, porque era tan absurdo la forma en que él veía que vivían los cristianos, porque en Inglaterra los cristianos eran los más opresores. Esto es interesante cuando uno mira los datos históricos de cómo esa religión cristiana de aquel entonces, en la época de Gandhi, se había convertido en un movimiento opresivo de alienación. ¿Y quiénes eran? Pues unos cuantos que habían hecho de este evangelio, lo habían secuestrado para su beneficio. Y esa era la clase que miraba con desdén a los pobres. Gandhi inicia todo un movimiento. Uno de los famosos anécdotas, ¿verdad?, que un día va con uno de sus discípulos caminando por el río Ganges y le dice, ¿cuál es esa piedra? Y la cogió, le tira al río, la tiró al río, sácala, la sacó, rómpela, la rompió, le dice, ¿qué observas? Y él dice, bueno, que por fuera está mojada y por dentro está seca. Y entonces dijo una frase que yo la primera vez que lo oí se me grabó como un dardo, ¿no? Así es el corazón de los cristianos, mojado por fuera y seco por dentro. ¡Wow! O sea, no penetra el agua, no llega hasta el centro. Entonces, el agua de la buena noticia tiene que llegar hasta el centro, se tiene que empapar, porque si el agua
empapa la piedra por dentro y por fuera, se convierte en arena, se moldea, se cambia. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras y partía para nosotros el pan. O sea, el fuego que sentían estos dos discípulos luego de haber hecho todo este recorrido, que los hizo regresar nuevamente a la comunidad para decir verdaderamente has resucitado. Y esa resurrección, ¿cómo la vio Gandhi desde el Evangelio? En la no violencia. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Y logró la independencia de la India con un movimiento pacifista, aunque lo mataron. Interesante, ¿no? Son esas, podríamos decir, cosas de la vida, se puede decir de alguna manera, ¿verdad? Que uno dice, wow, un hombre tan pacifista y al final muere violentamente. La misión que se encarna en los límites humanos. Es correcto. Le pusieron un límite a Gandhi, arrebatándole la vida. Martin Luther King, lo mismo. Esta misma situación que se da con el racismo y que ahora está como aflorando otra vez. Por eso tenemos que tener bien y mucho cuidado con las expresiones que tenemos y usamos, porque a veces podemos ser aparentemente muy y resulta que somos muy. Al buen entendedor, pocas palabras. De cualquier modo, nunca podremos convertir la enseñanza de la Iglesia en algo fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. Entonces hay que entender esto. Si las enseñanzas de Jesús, que son la base de la enseñanza de la Iglesia, no fueron comprendidas en su tiempo, imagínense ahora. Esa defensa que hacemos nosotros de la vida, ahora al Papa que se le ataca tanto porque es un Papa ecologista, la casa común, la casa grande, la creación. ¿Y cómo le atacan y le atacan? ¿Por qué? Porque hay una verdad que defiende. ¿Y parte de dónde? De la experiencia del Dios creador, no del Dios explotador. La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que solo se comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor. Más allá de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos. Por ello, cabe recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio. ¿Qué se entiende por evangelizar entonces? Despertar la adhesión del corazón. Así que el corazón, como usted decía ahorita, arda. Yo me adhiera a la doctrina de Jesús. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con 3 claves. Siendo cercano, una cercanía que me lleve a amar y un amor que me lleve a dar testimonio. Por eso el adoctrinamiento, es decir, la enseñanza de una doctrina, me tiene que llevar a una actitud evangelizadora. No es a la brava. Por eso es una propuesta. Y la propuesta atrae. La propuesta entusiasma. La propuesta motiva. Y no te lava el cerebro. Por eso hay que tener cuidado con eso de adoctrinamiento. No es un adoctrinamiento que no me haga pensar, sino todo lo contrario. Yo enseño. Y enseñanza quiere decir hacer crecer en la línea del pensamiento, en la línea del desarrollo. Por eso el buen maestro es el que me ayuda a pensar, no el que me ayuda a decir las cosas de memoria, sino entender el porqué, el saber el porqué de las cosas. Y el verdadero maestro educa, y educar quiere decir hacer florecer todo lo bueno que hay en el interior de las personas. Porque la respuesta está dentro. Ese método socrático, la mayéutica. Cuando a Sócrates le hacían una pregunta, la devolví inmediatamente. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué piensas tú? Para decirle al discípulo, piensa, porque dentro de tu corazón brilla la luz, y lo que tienes que hacer es que salga mayéutica, dar a luz la verdad, y la verdad se compara con la luz. Nos dirá el numeral 43. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio. Y eso es conversión. Nos damos cuenta de que hay cosas que no están unidas al Evangelio y que hay que zafarse de ellas. Las guerras, por ejemplo,
Guerra Santa. ¿Sabes qué cosa más absurda que una guerra santa? Una incoherencia de los términos. Guerra, ¿no? Santa. Y santa. Para justificar la matanza. Eso no tiene razón de ser. Algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Algunas muy arraigadas a lo largo de la historia. Fíjate, el respeto de la dignidad de la persona, el respeto de un territorio, el respeto. Y entonces, cristianos de un bando, creyendo en el mismo Dios, bendiciendo guerra. Es cosa absurda. Entonces, Dios, ¿por quién? ¿Pelea por los de la A o pelea por los de la B? Si todos son cristianos. ¿Pero qué defienden? Su territorio. ¿A quién le pertenece? Y esto es muy fácil decirlo, pero cuando uno está metido en medio de esto, ahí es donde le viene el conflicto y ahí viene la objeción de conciencia. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Entonces una norma, una ley, el objetivo es que sea cauce de vida. Y lo que en una época pudo haber ayudado, en otra no. Por ejemplo, en la educación hubo una época que se utilizaba el castigo físico. Hoy sabemos que eso no. Los reglazos que nos dieron algunos de nosotros. ¡Ponga la mano! Sí. Y le daban en los nudillos. Los pellizcos que le daban a uno. O las alas de patilla. De patilla. Es terrible. O sea, aquello en un momento, cuando hemos dicho, pues nos hemos dado cuenta que hoy no. Pero tampoco quiere decir que ese muchacho lo dejemos a la berindóngola. Claro. No. Necesita un castigo, pero es un castigo que más que castigo es corrección. Sí. La palabra corrección viene de corregir, regir el corazón. Y regir el corazón es dar razones, explicitar el porqué de una situación. Si llegamos a un acuerdo de que tú ibas a llegar aquí a las 8 de la noche y hasta las 10 de la noche, pues no cumpliste el acuerdo. Violaste esa confianza. Ahora, Entonces, ¿cómo la recuperas? Tienes que educar. Porque si usted es un hombre de palabra, una mujer de palabra, y usted dijo que iba a estar aquí, pues tiene que estar. Tiene que hacer. Hay gente que en la época de la educación primaria o secundaria mató a toda su familia. Porque cuando la abuela no estaba enferma, se estaba muriendo, o se le moría un tío. Entonces, y eso se ha quedado como, tú sabes. Ha sido una cadena. Y la gente miente con una facilidad que tú te quedas a comer. Pero ¿de dónde se sacó eso? Yo recuerdo, estaba trabajando yo de maestrillo en mi época de seminario. ¿De qué padre? Disculpe. Maestrillo, es decir, la época que hacíamos nosotros de educación en un colegio. Y la principal, pues un muchacho no fue a la escuela, a la casa, ¿no? Y entonces, a la escuela, unas asignaciones que tenía que hacer. Y entonces cuando la maestra le pregunta, dice, es que mi mamá está grave en el hospital del maestro. Y entonces, pues, tú sabes, un muchachito de 7º grado que dice eso, pues la maestra se preocupó y entonces avisó a la principal, y la principal, una religiosa, que era una mujer muy cercana con los estudiantes, y me dice, pues vamos al hospital porque hay que ir y compró una matita con una florecita. Llegamos al hospital. Y la mamá no estaba. Buscamos cuántos registros ahí. Fuimos a la égida, fuimos al hospital, piso por piso. Nunca se me olvida. Y entonces ella me miró y me dijo, ¿te das cuenta cómo son? Para que aprendas. Para que aprendas. Ella sabía que era mentira. Ajá. Pero me dice, para que no te creas todo lo que dice. Pero había que corroborar. Y al otro día lo esperó y dice, ¿cómo sigue tu mamá? ¡Ay, ya se sanó! Ya se sanó, sí, se sanó. Uno se ríe de estas cosas, pero son las ocurrencias. Claro, se le corrigió el muchacho y se le orientó y tal. Pero si hubiéramos dejado pasar eso como una broma más, correcto. ¿qué muchacho hubiéramos educado? Un delincuente. Correcto. Mata familia. Eso es así, eso es así. Me hace recordar, padre, con esa anécdota, uno de mis hermanos
que no lo tire al medio. No, pero lo tengo que decir porque en eso mi papá y mi mamá pues han sido muy rectos, ¿no? Y recuerdo que él le dijo a mi mamá que no tenía clase, pero mi otro hermano estudiaba en la misma escuela que él. Cuando llevó a mi hermano menor, resulta que el salón de estaba abierto. Adiós, Missy, pero usted no dijo que no venía y había una nota en la libreta y todo. Pero es que yo no he dicho que no venía a dar clases hoy. Sí, tenía que dar la clase. Llegó a mi casa, lo levantó, le dijo, ahora te viste porque tú tienes clase. La vergüenza nada más de haber llegado tarde, ¿verdad? Pues, pero mi mamá le enseñó con eso que no se miente, que si no querías ir a la escuela, pues mira, dilo. ¿Y por qué no quieres ir a la escuela? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Simplemente te falsificaste, escribiste una nota, esto y lo otro. Eso no fue la mentira, fue la falsificación. Sí, todo lo que dijo para no ir a la escuela, porque no, simplemente porque no quería ir a la escuela. Pero mi mamá le dijo, no, usted se levanta y va a la escuela. O sea, son cosas sencillas, pero que si tú los dejas, no les corriges y no les enseñas, y después van a ser peor y peor y peor. Correcto. ¿Sabes? Y no ponemos los, ¿cómo se dice? Parámetros, si no ponemos los medios, después nos lamentaremos. Correcto. Dice la Escritura, cría cuervos y acuéstate y te sacarán los ojos. Y te sacarán los ojos. Y otros dicen, acuéstate a dormir. No, con los cuervos no, que tener cuidado que no te sacan los ojos. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Citando a San Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles y convertir nuestra religión en una esclavitud cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esto, para que entendamos el concepto, es el ayuno y la abstinencia. El ayuno y la abstinencia en una época de la Iglesia era una normativa muy especial que ayudaba en el proceso de la santificación, y sigue siéndolo. Pero hubo una época donde se practicaba mucho más que actualmente. Y esta práctica se mantuvo durante mucho tiempo hasta que llegó el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI la adecúa a la realidad moderna. ¿Y qué es lo que dice el Papa? Que tenemos que aprender a hacer penitencia, pero hay que hacerla según las fuerzas. ¿Por qué? Porque no era lo mismo, cuando uno ayuna, la gente dice, ayuna a pan y agua, pero ¿quién puede ayunar a pan y agua? Pues ayuna a pan y agua un monje. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué el monje puede ayunar a pan y agua? Porque el día que el monje ayuna a pan y agua, solo se dedica a la actividad pasiva, no a una actividad muy activa. Sí. Por ejemplo, los monjes que ayunaban los viernes no cavaban la tierra ese viernes, si eran agricultores. ¿Por qué? Porque no iban a tener fuerza. Eso es lógico. Se fatigaban más, el sol. Sudaban más. Entonces se hacía ayuno a pan y agua, pero se medían las fuerzas. Eso se olvidó. Y entonces hubo gente que empezó a practicar los ayunos rigurosamente, tan extremadamente, que algunos perdieron la cabeza. Por eso Santa Teresa en su época decía, cuando le venía una monja que había tenido una visión, le dijo, usted comió. Denle comida, que está lo que está alucinando. Porque el hambre hace ver alucinaciones, ve cosas donde no hay, oye cosas, claro, las tripas que están dándole vueltas. Entonces el Papa dice, eduquemos, y esa educación se da entonces ¿en qué sentido? En mitigar, y cada uno según su fuerza, dependiendo del trabajo que usted tiene, usted organiza su ayuno. No es lo mismo el ayuno de un literato a uno que está bregando con cemento y piedra o sembrando la tierra. Se hace el ayuno, pero tú ayunas ¿de qué? De lo que más te agrade. ¿Y el ayuno a qué hace referencia? No es simplemente un ayuno fisiológico, porque si lo ponemos en dinero, ¿qué quiere decir esto? Que si usted se come, vamos a poner una cantidad, $20 diarios. El día que usted hace ayuno, usted ese día se come $5 en comida. ¿Y qué hace con los otros 15? ¿Los guarda? No, porque si usted los guarda está haciendo ahorro. Ese $15 usted los tiene que dar a los pobres.
¿A qué pobre? A una entidad que usted haya decidido, que un vecino que está necesitado, un enfermo, una asociación, qué sé yo, cada uno buscará. Pero ¿qué quiere decir esto? Que comparte, porque si yo ayuno, quite la N, pongo una D, yo ayudo. Entonces algo es el equilibrio. Y hago ayuno de lo más que me gusta. Si usted fuma mucho, pues las cajetillas de cigarrillos están a ¿cuánto? Yo no sé, yo no fumo. 2 y pico creo que están. Pues entonces usted se fuma 3 cajetillas diarias, pues ese día se fuma 2 o se fuma 1. ¿Y qué hace con el dinero? Lo distribuye y así. Entonces, el ayuno se convierte en una obra de misericordia. Y así se va haciendo el equilibrio. Ahora hemos caído en el extremo, que hay gente que no hace ayuno nunca. Y por eso es que estamos como estamos, espiritualmente hablando, débiles. O que también, padre, toman el ayuno como para hacer dieta y tampoco. Es correcto. Tampoco. ¿Ves? Es correcto. Ay, sí, yo voy a aprovechar estos 40 días de la cuaresma para hacer ayuno, ¿no? Se ponen en dieta. Entonces, eso no es la idea. Porque el ayuno siempre va motivado por la caridad. Claro. Lo que tú no gastas, lo inviertes en el amor. Eres solidario. Entonces, la caridad tiene un nombre hoy, que es la solidaridad. Si yo ayuno, yo ayudo. Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todos. Por lo tanto, repítalo. Esta advertencia, Advierte pues, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuál es la advertencia? Que no convirtamos la religión en una esclavitud, cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. Por ejemplo, ahora en la pandemia, hay una norma establecida en la iglesia que el domingo nosotros lo dedicamos para el culto divino. Y entonces viene el precepto, participa de la celebración eucarística. Pero ante una pandemia la iglesia dispensa. ¿Por qué? Pues porque hay una situación especial. Entonces no podemos obligar a la gente a congregarse. Correcto. Porque iríamos en contra. Y incluso más, lo ha dejado en este momento ese precepto, ese mandamiento a la conciencia del cristiano. De tal manera que si tú todavía no te sientes, ya sabes que se abrieron los templos y que tienes la posibilidad de participar, pero si tú todavía no te sientes tranquilo porque tienes miedo, quédate en tu casa. Claro. Si eres débil, si tienes una enfermedad, quédate en tu casa. Entonces, ¿qué está defendiendo la iglesia en este momento? Que creemos en el Dios de la vida, y si creemos en el Dios de la vida, defendemos la vida. Entonces, por ir a un culto, por ir a una reunión, te estás quitando la vida. No. Esto es el valor esencial, mayoritario, y buscamos siempre el bien de los demás. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una forma de la iglesia, una reforma de la iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todos. Entendiéndolo y volviéndolo, damos un paso hacia adelante, hacia el encuentro con el Señor, que nos lleva siempre al prójimo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó y apenas compartimos hoy 4 numerales, pero es que ciertamente, como decía usted, padre, había que hacerlo poco a poco para poderlo comprender. Y si mañana lo volviéramos a leer, encontraríamos cosas diferentes, aunque leamos las mismas palabras. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a poner en práctica todo esto. La misericordia, sobre todo, que nos lleve a amar sin sentirnos esclavos de nadie. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.